Hola, buenas tardes. ¿Se me puede escuchar bien, jóvenes? Sí se escucha, Lick. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar la clase y a ver dónde estamos. Vamos a continuar. Vamos a dar un pequeño repaso a lo último que hemos ido viendo, que era sobre la matriz derivada, o también conocida como el jacobiano, ¿no? A ver, para esto, para los que, bueno, pues recuerda simplemente, a ver, la matriz derivada. ¿Cómo puedo, cómo se define el jacobiano de una función de, o sea, me gustaría encontrar la derivada de una función de Rn a Rm. Pues, por ejemplo, hemos trabajado nosotros de esta forma, ¿no? Primero, cuando estamos haciendo esto, de un real a Rm, una función vectorial de variable real. Su derivada, ¿cómo era? Pues si yo tomaba aquí, lo mando, entonces yo quería, por ejemplo, esta función ya tiene m componentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se derivaba esta función? Pues su derivada simplemente era la derivada de cada función componente, ¿no? Es lo que hemos hecho para el primer parcial. Ahora, lo que hemos visto en las anteriores clases ha sido que al revés, digamos, de un Rn ahora a R. Entonces, una función real de variable vectorial. Aquí era una función vectorial de variable real. Aquí era fácil, ¿no? Simplemente derivaba cada componente y ya tenía la derivada de mi función vectorial. Ahora, en este caso, como ya tengo n variables, entonces ahí ya no podíamos encontrar solamente una derivada. Aquí hemos empezado a definir lo que son las derivadas parciales, ¿no? La parcial de la primera de la función respecto a su primera variable, digamos, respecto a su segunda variable, y así hemos encontrado varias derivadas parciales, ¿no? Respecto a sus n variables, ¿no? También hemos definido lo que era una derivada direccional, ¿no? Esa era la direccional es ya es más general que una derivada parcial, ¿no? Porque las derivadas parciales básicamente se mueven en la dirección de los vectores canónicos nomás, ¿ok? Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo puedo hablar de derivadas cuando yo tengo de un Rn a un Rm, por ejemplo? Vean, aquí era de un Rn a los reales, de los reales a Rm. Ahora vamos a combinar ambas, ¿no? De un Rn a Rm. ¿Cómo puedo sacar su derivada? La derivada de este tipo de funciones la vamos a llamar nosotros matriz derivada. Bien. A ver, vamos a definir primero mi función de Rn a Rm. ¿No? Vean, aquí voy a tomar un vector de n componentes, como están viendo, ¿no? Tengo n componentes. Y lo voy a mandar a mi espacio Rm. Y en este espacio, obviamente, voy a tener m componentes, ¿no? Aquí será la primera componente, segunda, así, hasta la mésima componente. Bien, ahí tengo una función, esta es una función de n variables, tengo n variables, y ¿cuántas componentes? Tengo m componentes, ¿no? Entonces, como mencioné aquí, podemos calcular las derivadas parciales de cada una de las funciones componentes f sub i, ¿no? Cada f sub i que están viendo aquí, ¿dónde cae? Estos están los reales. Vean, tiene n variables y cae a los reales. O sea, es como esto más o menos, en esta posición estaríamos. Desde cada una de estas, yo puedo calcular sus derivadas parciales, de cada una, ¿no? Y voy a tener n derivadas parciales para cada función. Bien, es como entonces, es lo que menciona aquí arriba. Entonces se puede calcular las derivadas parciales de cada una de las funciones componentes respecto a cada una de sus variables, ¿no? En un punto x sub 0 que pertenece al interior de mi dominio, de mi conjunto D, ¿no? De esta forma voy a obtener una matriz, ¿no? O mejor, como menciona aquí, ¿no? Voy a obtener m por n valores que podemos disponer en forma matricial. Entonces, miren, como ya tengo esas n componentes y cada función lo puedo encontrar sus derivadas parciales. Por ejemplo, para esta voy a encontrar n derivadas parciales. Para aquí la otra función, la f sub 2, voy a encontrar n derivadas parciales. Y así hasta la última, otras n. ¿Cuántas veces? M por n veces, ¿no? Estos tengo m componentes, voy a encontrar entonces m por n derivadas parciales, ¿no? Las cuales las vamos a poder ordenar en forma matricial. Y es justamente la que están viendo en la parte inferior ustedes ya, ¿no? Entonces ahora sí definimos lo que sería la matriz derivada, sea f igual, vean, de Rn a Rm. Esta es la función, esto es una función de n variables y m componentes, ¿no? Entonces las derivadas parciales existen para i de 1 hasta m,
voy a definir la matriz derivada de f en el punto x sub 0 a la matriz de orden m por n, dada de la siguiente forma. Esta va a ser mi matriz derivada. ¿Ok? La vamos a llamar así, d de f, o también la conocen como el jacobiano de la función vectorial de variable vectorial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se encontraría? Simplemente vean, la primera fila está justamente las derivadas parciales de la primera función componente respecto a cada una de sus variables, respecto a la x sub 1, respecto a x sub 2, hasta respecto a x sub n. Lo propio con la segunda función componente. ¿Qué hacemos? Aquí lo ponemos a sus derivadas parciales respecto a cada variable, ¿no? N variables. Y así tengo las m componentes, voy a terminar, y así hago respecto a cada variable, ¿no? Entonces, miren aquí cuántas filas tengo. Tengo en filas, una fila, dos, y tengo m filas. ¿Cuántas columnas tengo? Una, por eso me voy a dividir dos columnas y así hasta n columnas, ¿no? Y ahí está mi matriz derivada, o también conocida como matriz jacobiana. Bien, entonces ya está definida mi matriz jacobiana, ¿no es cierto? Ahora, calcular esto no es complicado, ¿no? No es nada complicado calcular esa matriz derivada que va a ser de n por n. Solamente para recuerdo, está aquí ese ejemplo, ya lo hemos trabajado en la clase. Aquí lo voy a poner como ejemplo, esto es lo que hemos visto. A ver, por ejemplo, dice una función. A ver, aquí vamos a poner como ejemplo. Esto, claro, ya lo hemos hecho, no lo vamos a ejemplo. A ver, este ejemplo, ¿qué menciona? Me dice, considera esta función. Pregunta, esta función, ¿quién es el dominio y quién es el codominio? ¿De dónde a dónde va? Sea, vamos a poner aquí f, una función que va. ¿Cuántas variables tiene? Tiene 3. Va de R3 a dónde? Su imagen va a ser una componente, dos componentes. Va a ir a R2. ¿Ok? Así lo vamos a definir a nuestra función. Entonces toma 3 componentes, lo manda y lo manda a 2 funciones. Es una función de R3 en R2. Entonces la matriz derivada va a ser de 2 por 3. ¿No? Aquí las funciones componentes, ¿quiénes son? Esta es la primera función componente y aquí tengo mi segunda función componente. ¿Cómo se encuentra la matriz derivada o la jacobiana de nuestra matriz? Simplemente de la siguiente forma como están viendo. Aquí en la primera fila ponemos todas las derivadas parciales de la primera función componente y en la segunda fila las derivadas parciales de la segunda función componente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la parcial, la primera, ¿qué menciona? La parcial de la función f sub 1 respecto a x. Respecto a x, ¿cuánto sería? Simplemente seno de z, ¿no? Como están viendo. La parcial de la misma función, pero respecto a y. Como no depende de y, sería 0 nomás. Y respecto a la última variable, que sería z, ¿no? ¿Quién sería? Entre el x se mantiene normal, la derivada del seno, coseno, ¿no? Ahora me voy con la segunda función componente, que es esta de acá, ¿no? Es esta segunda función componente. Respecto a x, 0. Respecto a y, coseno de z. Respecto a z, va a ser y, esto va a ser menos seno de z, ¿no? Sería menos y por ese seno de z. Ya está, ¿no? Ahí está mi matriz derivada en el punto x, y, z. Ahora, si me piden en un punto en particular, por ejemplo, aquí dice, ¿no? La matriz derivada de f en el punto 0, 0 pi vendrá dada de la siguiente. Entonces, cuando me piden en un punto evaluado, primero es encontrar esa general y luego recién evaluamos, ¿no? Ahora en el punto 0, 0 pi, ¿qué quiere decir? En x vale 0, y vale 0, z vale pi, ¿no? Entonces, en este caso, donde vea z le voy a poner pi, y donde vea x y le vamos a poner ceros, ¿no? Aquí sería entonces seno de pi, ¿cuánto sería? 0. Aquí va a ser el x vale 0, ¿no? Y el coseno de pi, ¿cuánto es eso? Coseno de pi vale menos 1. Menos 1 por 0, 0 nomás se va a quedar. Entonces ahí está el 0, ¿no? Aquí es el coseno de pi, menos 1, ahí está. Ahí nuevamente, seno de pi, ¿cuánto es 0? Esto también vale 0, 0 por 0, 0 nomás. Y ahí está la matriz derivada en ese punto. Ok, entonces ahí está, si nos piden encontrar justamente la matriz jacobiana o también conocida como la matriz derivada de la función de varias variables, de una función vectorial de varias variables, ¿no? A ver, un detalle también aquí, eso del jacobiano es bien interesante, ¿no? Se utiliza sobre todo para determinar si una función, ¿no? Es invertible o no. Aquí vamos a escribir un poquito eso.
el jacobiano, que también se conoce como el jacobiano se utiliza, me refiero a esto, también se le conoce como jacobiano, ¿no? Se utiliza, que anotaremos así, para determinar, para determinar si una función, si una función es invertible, ¿no? Hay unos teoremas que no vamos a mencionar, ya, pero hay uno de ellos que es el teorema de la función inversa. Este teorema establece lo siguiente. Aquí pondremos así, el teorema de la función inversa, de la función inversa, establece, si anotaré, que si el jacobiano, que si el jacobiano es diferente de cero o distinto de cero, ¿ok? La función es invertible. La función es invertible, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quiero saber si esta función de aquí arriba es invertible, tendría que revisar, dice el jacobiano. Es como en transformación. Ustedes han hecho álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una transformación lineal de un espacio, digamos, Rn a un Rm, ¿no? Y se puede preguntar, ¿esa transformación es invertible? O sea, ¿tiene inversa? ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro su inversa, eh, al hacer la composición, debe darme la identidad, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo se encuentra? Por ejemplo, ustedes saben que cada matriz tiene asociado, perdón, cada transformación tiene asociado su matriz, ¿no? Aquí imaginaremos lo mismo. La matriz inversa también tiene asociado su matriz, la vamos a llamar B, digamos, ¿no? Entonces, si el producto de las matrices, como esta es su matriz que representa la transformación lineal, y esta también representa a la matriz de transformación lineal, en este caso de Rm a Rn, ¿no? Ambas las representan. Entonces, si yo las multiplico, en este caso, ambas, A por B, en este caso, ¿quién sería? A ver, ¿cuál sería? Esta matriz de A, ¿de cuánto por cuánto sería? Sería de M por N. Esta matriz B va a ser de N por M, ¿no? Ese sería el producto de B por A. Entonces, cuando yo haga este producto, me tiene que dar la identidad. Entonces, si hago eso, entonces, pues, entonces, en efecto, esta es una matriz invertible, su inversa va a ser esta, ¿no? Es una forma de encontrar la matriz inversa de una, perdón, es la forma de verificar cuando una transformación lineal es invertible. Bien, me voy a buscar su matriz, porque ya sé calcular su matriz, ¿no? Entonces, yo quiero verificar eso, encuentro las matrices, multiplico esas dos, si me da la identidad, entonces puedo decir que B es la matriz invertible de esa A, ¿no? Por definición. ¿Y qué más, no? ¿Qué más tendríamos en este caso? Decir, como ya he encontrado su matriz inversa, ya, perdón, como ya tengo que B es la matriz invertible, puedo también, ustedes saben, ¿no? De una matriz puedo llegar a su transformación, de una transformación a su matriz. Es decir, una vez ya teniendo la matriz, ya puedo volver a la transformación también, ¿no? Entonces, ahí está una forma. Entonces, como aquí relacionamos con matrices, lo propio va a pasar aquí arriba, ¿no? Por eso este jacobiano me va a ayudar, en este caso, a determinar cuándo una función va a ser invertible. Bien, a ver, ejemplo. Aquí vamos a poner un ejemplo. Pondremos ejemplo. A ver, vamos a poner aquí la siguiente función. F de xy igual a x cuadrado menos el y cuadrado, coma 2xy, ¿no? Entonces, una función que va de R2 en R2, ¿no? Aquí pregunta, ¿la matriz jacobiana de cuánto por cuánto va a ser? A ver. 2 por 2. Muy bien, la matriz jacobiana es la siguiente, ¿no? A veces la notamos como la D de F, ¿no? En el punto XY, o también a veces lo ponen con una J, ¿no? Entonces, en lugar de D le pueden poner la J, que también representa a la matriz jacobiana de la función F. ¿Ok? J o una D es lo mismo.
pero es ya nuestra matriz jacobiana que está compuesta por las derivadas parciales. De manera rápida, ¿qué sería la derivada de esta función respecto a x? De la primera función componente, respecto a x, joven. 2x 2x Muy bien, respecto a y, menos 2y. menos 2y. Ahora me voy con la segunda función componente. Respecto a x, ¿cuánto va a ser? 2y. 2y. Muy bien, excelente. Y respecto a y, 2x 2x, correcto. Y ya está, ¿no? Esta es mi matriz jacobiana. Ahora dice, aquí un ejemplo, ¿no? Veremos si esta función es invertible. Es que dice aquí, el teorema de la función inversa establece que si el jacobiano es distinto de cero, la función es invertible. Les verificaremos que el jacobiano sea, es diferente de cero, ¿no? A ver, un ratito. Aquí sería entonces el... a ver. ¿Cómo hacemos esto? A ver, a ver. Calcúlenme el determinante de esta matriz, jóvenes. cuatro x al cuadrado más 4y al cuadrado. Ya. ¿Es distinto de cero? Sí. Si el x y el y fuesen ceros, ¿qué va a pasar? No va a ser. Ya. Permíteme un ratito, quiero detallar unas cosas. Ya, a ver. Una vez que encontremos esto, como su compañero mencionaba, tenemos que encontrar el determinante, pero aquí hay una cosa que no está escrito, ¿no? El teorema de la función inversa establece que si el jacobiano es distinto de cero, la función es invertible. En algunos casos, esto es más escritura, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, le van a llamar encuentre la matriz jacobiana, ¿no? Se refiere a esta. Ahora, cuando dicen solamente jacobiano, cuando se dicen jacobiano simplemente, en algunos también se refiere ya directamente al determinante de la matriz jacobiana. ¿Ok? Entonces, porque no tiene mucho sentido decir jacobiano distinto de cero, ¿no? Aquí cuando me refiero al jacobiano, ¿no? Vamos a hablar que es del determinante de esa matriz que estamos encontrando aquí. Entonces, yo calculo el determinante de esta matriz, ¿no? Que sería básicamente, como es 2 por 2, sería ¿cuánto? 4x cuadrado menos, por esto sería negativo 4y cuadrado, con ese sería positivo 4y cuadrado. Y eso de acá, si el x y el y, bueno, ¿no? Son diferentes de cero, esto va a ser diferente de cero, ¿no? Esto sería para x y y, para el par diferente de cero, ¿no? Pero no ambos al mismo tiempo cero, porque si ambos fuesen ceros al mismo tiempo, obviamente esto va a ser cero,
¿no? Entonces pues, yo puedo concluir aquí que la función siempre puede invertirse excepto en el origen, ¿no? Aquí podemos poner aquí la función, porque en el 0, 0 se vuelve 0, ¿no? Es cuando es 0, la función no se invierte. La puedo escribir así, la función siempre puede invertirse, ¿ok? Excepto en el 0, 0, ¿no? Porque en ese punto no voy a tener que ser diferente de 0, ¿ok? Entonces siempre se va a poder invertir para cualquier par de puntos X y Y, menos en el punto 0, 0, porque si ponemos 0, 0 aquí, obviamente va a ser determinante igual a 0, ¿ok? Entonces en esa parte, cuando me refiero a este jacobiano diferente de 0, me refiero al determinante de esta matriz derivada, al determinante de la matriz F, ¿no? De la matriz derivada, perdón, de F. ¿Ok? Entonces, en este caso se puede responder de esa forma tal cual. Bien. Ok. Vamos con otro. Entonces, una cosa, otro detalle también. Esto de calcular, ¿no? Del tema de la función inversa solamente funciona cuando las funciones, obviamente, el determinante podemos encontrar de matrices cuadradas. Tiene que ser sí o sí cuadrada, pero no siempre el jacobiano o la matriz derivada va a ser siempre una matriz cuadrada. Por ejemplo, la que habíamos visto aquí arriba. Vean, esta es una matriz derivada, pero no es cuadrada. Es de cuántas filas, de cuánto por cuánto es esto. ¿Me dictan, jóvenes? ¿De cuánto por cuánto es esto? 2 por 3. 2 por 3, no es cuadrada, ¿no? En este caso no voy a poder hablar de la matriz invertible, ¿ok? Tiene que ser de una transformación, entonces, de una función que vaya siempre de un Rn a Rn. Entonces, en ese caso, yo voy a poder decir, voy a poder encontrar sus funciones, puedo hablar de que si la función es invertible o no es invertible, ¿ok? Tiene que ir del mismo espacio en el mismo espacio. Ahora, en este caso era de R3 en R2. No voy a poder encontrar eso. ¿Ok? En casos así como estos de R2 en R2, sí voy a poder hablar de que si la función es invertible o no. ¿Ok? A ver aquí qué pregunta tiene. Vamos un ratito. 2 por 3. Ya. Vamos, continuaremos con un poco más. Ahora sí, vamos a entrar a otra matriz, ¿no? Ya, vamos a hablar de la matriz hessiana. Esta matriz hessiana. Al igual que podemos hacer las segundas derivadas, igual la matriz hessiana está compuesta por eso mismo, ¿no? Entonces aquí podemos poner la matriz hessiana. Matriz hessiana se define como sigue a continuación, ¿no? Sería la matriz hessiana, voy a ponerla así. A ver, ¿cómo está compuesta? Una vez que tenemos las derivadas parciales, por ejemplo, de mi función componente respecto a x sub 1, respecto a x sub 2, respecto a si tengo todas, ¿no? Respecto a x sub n. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta misma función le voy a hacer la derivada, pero respecto a x sub 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La parcial respecto a la primera variable de esta misma función, ¿no? ¿Y cómo se denota eso? Me refiero a esto, la parcial de f sub 1 respecto a x sub 1, respecto a la primera variable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la voy a encontrar? Por resumen, esto significa para mí escribir la parcial segunda de mi función f respecto a x sub 1, que por notación aquí cuadrada vamos a poner. Ahora nuevamente a esta la voy a hacer respecto a la primera variable, toditas, ¿no? Sería respecto, aquí ya no es cuadrada. No, la puedo poner como cuadrada, ¿no? La segunda orden. Respecto a x sub 1, respecto a x sub 2. ¿Ok? Y así me voy hasta la última, la parcial cuadrada de f respecto a x sub 1 de la parcial respecto a x sub n. ¿Ok? De esa forma voy a armar la matriz hessiana. Ahora me voy
con la otra, la función f sub 2, todas son f sub 2, ¿no? Pero a esta voy a derivar respecto a x sub 2. Va a quedar aquí la parcial según, bueno, respecto a x sub 2, a esa, ¿no? De la parcial respecto a x sub 1. Al siguiente, me voy acá, va a ser a esa misma, ¿no? Entonces, como es respecto a x sub 2, es la parcial, ahí le pone el cuadrado de f, y la parcial de x sub 2 al cuadrado. Y así voy a ir hasta la última. La parcial, caramba, la parcial cuadrada de f respecto, voy a borrar esto, a x sub 2 de la enésima variable, ¿no? Y así voy a ir con las n funciones, ¿no? Esto es con la primera función componente, la primera función componente. Ay, no, perdón, es con la misma función que tenemos, ¿no? Es una función f solamente, ¿no? Y aquí ya sería nuestra parcial de f respecto a la enésima variable de mi respecto a x sub 1. La parcial de f sub 2 respecto a x n respecto a x sub 2. Y la parcial segunda de f respecto a xn de la de cuadrado, tengo que poner, ¿no? Entonces ahí está mi matriz hessiana. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que están notando en esto de la matriz hessiana? ¿De cuánto por cuánto es esta matriz hessiana? En este caso, donde, hay que poner aquí, ¿no? Donde nuestra función f es una función que va a ir de Rn. Vean, aquí ya no le puso las componentes, está en la misma función, ¿ya? Entonces aquí esa función va a ser la siguiente, va a ser una función de Rn a los reales, ¿ok? Y esas son sus derivadas parciales. Es una función de f de Rn de Rn a R. ¿De cuánto por cuánto es esa matriz? ¿Cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, n filas. ¿Por cuántas columnas? Igual también tengo n columnas, ¿no? Entonces de n por n va a ser la matriz hessiana. ¿Cómo se denota? Generalmente se pone así, la matriz hessiana de la función f de xy. ¿Ok? Y tienen la jacobiana, ¿no? Y también tenemos la matriz hessiana. Bien, es como se arma esta matriz. Nuevamente, sus entradas o sus componentes son las derivadas parciales de segundo orden de una función de Rn a los reales. ¿Ok? A ver, como ejemplo que podemos poner, déjenme buscar aquí un ejemplito. A cualquiera vamos a poner aquí. A ver, ejemplo. Poner aquí ejemplo. Sea la función xy igual a quién. X cuadrado más 2x por y más el y cuadrado, ¿no? Determinar la matriz hessiana. A ver, en este caso, ahí está mi función que tengo que encontrar. Puedo determinar las parciales de cada función respecto a x y luego respecto a la misma función respecto a y. ¿Ok? ¿Cuánto quedaría respecto a x? A ver, jóvenes, me dictan. ¿Qué sería? Respecto a x sería 2x más Dos ¿cuánto? x más 2y. Más 2y. 2y, ¿no? Respecto a y, ¿cuánto sería? A ver, respecto a y. 2y más 2y más 2x. 2y. 2x más 2y, ¿no? Se ha repetido la misma de arriba. Ahora de esta voy a tener que encontrar ahora
de esta misma función respecto a X, ¿no? Esta misma función, ay caramba, así se denota, ¿no? A la misma parcial que está respecto a X, le voy a derivar respecto a X otra vez, que también ustedes lo pueden denotar como el f de XX, ¿no? Respecto a X, ¿quién sería? 2 nomás. Ahora esta misma función respecto a Y de esta misma función. ¿Cuánto quedaría? Esta misma función, pero respecto a Y. 2. 2. 2, ¿no? Ahora aquí ya sabemos cómo esa sería la función, ¿no? Respecto a quién está, respecto a Y, ahora en X. ¿Cuánto quedaría esto? Esta 2. función que está respecto a Y, ahora respecto a X. ¿Cuánto sería? 2. Ahora la misma función respecto a Y 2 veces, ¿no? ¿Cuánto sería? 2 también. 2. Entonces la matriz hessiana de mi función, ¿quién va a ser? Va a ser justamente la función 2. Luego aquí viene el 2 también. Aquí viene el 2. Y aquí está el 2. ¿No? Y ya está. Ahora ustedes fíjense, estas matrices aquí básicamente son casi las mismas, ¿no? Bueno, si las funciones de las derivadas parciales existen, ¿qué más tienen que cumplir para que sean iguales? A ver, jóvenes. ¿Qué más tienen que cumplir? Ustedes recuerdan esto, ¿no? Miren aquí, ¿qué ha pasado? Cuando encontramos respecto a X y respecto a Y, tienen que ser, son siempre casi las mismas, ¿no? Ahí está. Vean, ahí se puede coger el teorema de Schwarz, que habíamos anotado en clases, ¿no? Les había dicho que se les damos un ejemplo donde no siempre pasa esa igualdad, ¿no? Pero se verifica. En nuestro caso, ahorita son iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si estos fuesen iguales, la matriz, ¿cómo sería? A ver, eso quiero que me digan. Imaginaremos que estas de acá cumplen las condiciones del teorema, entonces son iguales, ¿no? Aquí esta de acá va a ser igual a esta, ¿no? Perdón, esta de acá, en la posición 3 va a ser igual a esta posición. Esta ultimita, fíjense, por el que se pueden conmutar, ¿no? Eso es lo que decía Schwarz. Entonces, imaginarnos que estas posiciones son iguales. La matriz, ¿cómo sería? Pues toda matriz hessiana, ¿cómo va a ser? Es una matriz. A ver, ¿qué tipo de matrices jóvenes? Álgebra lineal. Ustedes recuerdan, ¿no? A ver, si yo tengo una función, por ejemplo, aquí vamos a poner respecto a X, aquí respecto a Y. Es lo mismo que esto, ¿no? Es lo que hemos visto en ejemplos, se cumplía siempre, ¿no? Pero no se cumple, bueno, en los ejemplos que hemos visto, valía esta igualdad en los ejemplos que hemos visto. ¿Por qué valía esta igualdad? Porque las derivadas parciales existían y eran continuas, ¿no? Entonces, por eso eran iguales en este caso. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, las parciales tienen que existir y además ser continuas, ¿ok? Les voy a tener esa igualdad. No siempre pasa esto, no siempre como esa igualdad. Pero aquí podemos suponer eso, ¿no? Supongamos que las parciales existen y además, ¿no? Estas son iguales. O sea, aquí podemos decir que, suponga que la función, que las derivadas parciales verifican las condiciones del teorema de Cauchy-Schwarz, ¿no? O sea, básicamente esto. A ver, a esto me voy, jóvenes. Esta matriz, por ejemplo, en la diagonal puede ser cualquiera, ¿no? Aquí como son las mismas, le puedo poner 6, 6. Aquí era lo mismo, 4, 4 le puedo poner aquí, ¿no? Eran la misma posición. Aquí 5, 5. ¿Qué tipo de matriz cumple esto, jóvenes? Matriz simétrica. Entonces, una matriz hessiana es una matriz simétrica, ¿no? Si verifica las condiciones que les explicaba, ¿no? Si las parciales existen y son continuas, entonces se va a verificar que la matriz hessiana va a ser una matriz simétrica, ¿ok?
Bueno, entonces eso es simplemente cómo se arma nuestra matriz hessiana. Eso para qué lo había escrito. Justamente teníamos un poco, permíteme aquí, hasta aquí. En la pregunta, en la sección E, ¿no? Hay una parte donde se está haciendo las derivadas de funciones de Rm en Rn, ¿no? Básicamente aquí está, aquí menciona, ¿no? Dada la función, determinar la matriz derivada, ¿no? La derivada de la función, que quiere decir matriz jacobiana. Van a encontrar eso, ya saben cómo se encuentra. Calcule la matriz jacobiana de esta función. Ven, está, ya, igual ya saben cómo se va a encontrar. ¿De cuánto por cuánto va a ser esa matriz? A ver, jóvenes aquí. ¿De cuánto por cuánto sería? En la pregunta número 2, la 2 matriz por 3. jacobiana. Sí, 2 por 3. 2 por 3. Va a ir de R2 a R3. 2 por 3. 3 por 2. 3 por 2. ¿Ok? Aquí otra vez jacobiana. Entonces, miren, de 3, aquí es primera componente, segunda, tercera. ¿De cuánto por cuánto va a ser esto? A ver, la 3 por pregunta 3. 38, ¿de cuánto? 3 De a 3 por 3. 3. De 3 por 3, ¿no? Luego ya está, es fácil calcular. En las 4 primeras preguntas es calcular eso. Ni siquiera aquí, por ejemplo, lo que decimos es la teoría de la función inversa, que es invertible, no está aquí, ¿no? Entonces, calcular las derivadas, las jacobianas. En la 40 dice calcular la hessiana de las siguientes funciones. Ahí está una función de 2 variables y aquí es real. En el punto, dice aquí, menos 2, 3. ¿Qué se hace? Por ejemplo, en este caso, aquí me puede decir, ahora calculame la matriz hessiana en el punto 5, 4. Miren, para cualquier valor que sea X y Y, siempre va a ser la matriz de constantes. Aquí, por ejemplo, en este caso va a ser 2, 2, 2, 2, siempre. Caso hubiera sido, por ejemplo, la matriz, caso hubiera sido esto, por ejemplo, 2, 2, aquí 4Y, 4Y, digamos. O 4 ya, X por Y, aquí X por Y le voy a poner, ¿no? Aquí también X le pondremos. Imaginaremos así. Si me salía sin la matriz hessiana, está bien, la hessiana en el punto XY es esta, depende de las variables X y Y. Ahora les pido calcular en el punto 1, 2, digamos. ¿Qué hacen? Van a reemplazar aquí, ¿no? En lugar del X1 y en lugar del Y2. Aquí sería 1 por 2, 2. El X sería ¿cuánto? El X vale 1 y Y vale 4 por 2, 8. Aquí cuánto va a ser 8, aquí cuánto va a ser 2 y ya está, ¿no? Entonces simplemente tienen que hacer eso en la pregunta número 40, ¿no? Calcular las hessianas y obviamente tienen que encontrar las segundas derivadas, evaluar y ya está. Ahora aquí menciona justamente hallar el gradiente de esta función, ¿no? Luego habla todo ya de gradientes. ¿Ok? Vamos a entrar con los gradientes de una función. Y justamente pues ahora nos toca visualizar o ver qué va a ser el gradiente de una función. Bien. A ver, antes de entrar al gradiente de una función, lo que quiero hablar es justamente de lo que va a ser una función de U a R, cuando esa función va a ser diferenciable, ¿no? Cuando teníamos un f de U, este U dentro de los reales nomás, a los reales, ¿cuándo esta función era diferenciable? Cuando la función, cuando su derivada existía, ¿no? Ahora, en ese caso, cuando yo tengo ese tipo de funciones, ya tengo n derivadas parciales. ¿Cómo puedo caracterizar que la función es diferenciable? Vamos a decir nosotros, diremos que una función f es diferenciable en un punto P cuando existen las derivadas parciales, ¿no? Entonces, mi función va a ser diferenciable cuando las derivadas parciales existan y además, para cualquier vectorcito B, ¿no? Tal que el punto P más el B permanecen en U, se tiene lo siguiente, ¿no? Tiene que cumplir esa condición, tiene que existir las derivadas parciales y además debe cumplir esta igualdad, ¿no? Que la función en el punto P más B doble es igual al f de P más ¿quién? Más la sumatoria de las derivadas parciales, ¿no? Respecto a cada componente en el punto P por un B sub I, ¿no? Más un R de B, donde esta de acá justamente
es una función, ¿no? Que tal que dividido sobre su norma de este vectorcito B, y yo mande el B al 0, ¿no? Este límite se va a hacer 0. ¿Ok? O sea, me está diciendo que esta de acá es un término bien pequeñito, ¿no? Vean, esto, para que sean iguales, ¿cómo puedo explicar esta parte? No, ahí tenemos la igualdad, ¿no es cierto? Tenemos la igualdad, tengo aquí la función, ¿no? Debe verificar esta condición sí o sí para que mi función sea diferenciable, ¿ok? Entonces, una tarea un poco demorosa, de hecho, ¿no? Hacer verificar esto por definición. De hecho, podemos también hacer como un ejercicio aquí, una función simple, vamos a poner, por ejemplo, consideremos la siguiente función. Ejemplo, vamos a poner. Tomaremos la función f de R2 en R, ¿ok? Una función de R2 en R. A ver, voy a definirlo así. El f de xy que sea x más y, nada más, ¿ok? Es una función bien simple, ¿no? Esta función es una función polinómica de grado 1, ¿no? Es una de dos variables, pero de grado 1. Veremos si es diferenciable. Primero, para que sea diferenciable en un punto P, ¿no? En este caso voy a tomar mi P en el punto sea, aquí vamos a poner sea P, como siendo el punto P sub 1, P sub 2, así lo vamos a llamar. ¿Ok? Dice cuando las derivadas parciales existen en esos puntos. De hecho, ese P lo vamos a llamar X y Y, para que sea más práctico. X y le vamos a llamar así. ¿Ok? Ahora veremos, las derivadas parciales existen, aquí entonces ponemos las parciales, derivadas parciales. Derivadas parciales. Me voy, están mis derivadas parciales. La parcial de f respecto a x. ¿Cuánto es? Es 1. Es para cualquier punto, cualquier sea el x y y, siempre va a existir y vale 1. Ya tengo mi primera derivada parcial, eso vale 1. La otra parcial respecto a y, en el mismo punto x y y, ¿cuánto es? Respecto a y, va a ser 1 también, ¿no? Ya tengo mis derivadas parciales, existen, ¿no? Y además dice, para cualquier vector b, tal que el p más el b estén en u, se debe tener esto, ¿no? Entonces voy a tomar acá, esto de aquí lo mandaremos un poquito más abajito, el siguiente paso, sea, vamos a llamar aquí b, como siendo, le llamaremos aquí un b sub 1 y un b sub 2. ¿Ok? O también le podemos llamar incluso a y b, ¿no? Pero ya está. Tal que, ¿no? Ahí, aquí pondremos, ya está, ¿no? Ese tal que el p más b pertenece a u. Ese u para mí sería mi mismo conjunto de R2 nomás, ¿no? ¿Y qué tiene que cumplirse? Obviamente, cuando yo sume, por ejemplo, este P más este B, va a ser un vector de dos componentes, o sea, va a estar en L2, va a cumplir. Es que tenemos que verificar que este F de P más, o sea, aquí le ponemos el P más el B, debe ser igual a toda esa combinación que están viendo, ¿no? Aquí voy a poner aquí mi F de P, ¿quién es? Aquí reemplazamos F, P más B, sumamos estos dos, este con este, componente a componente, va a ser X más B sub 1, coma, el Y más el B sub 2, ¿no? Por definición, esto a quién es igual. Por definición me dice tu primera variable se suma con la segunda, nada más. Entre aquí, así voy a sacar. Sería la primera variable, lo voy a sumar con la segunda variable, que es el Y más el B sub 2. ¿No? Igual aquí, ahora aquí miren, puedo hacer lo siguiente. Puedo conmutar y voy a tener X más Y más el B sub 1 más el B sub 2. Vean esto de aquí, ¿quién es? Para mí esto justamente es el f de xy, ¿no? Este pedacito es el f de xy. Se está cumpliendo, ¿no? Y el f de xy, bueno, yo le he llamado al... Este sería para mí, mi f de xy está bien, ¿no? Pero ese xy le he llamado p también nosotros, le hemos llamado p. Podemos llamar a esto así, f de p también. Así lo puedo escribir, ¿no? Porque el xy lo he llamado aquí, sea p como siendo el par xy. Es en lugar de que escribir xy, le puedo llamar f de p también.
¿Ok? Entonces, de momento, ¿qué se ha visto? Estamos viendo, vean, que el f de p más el b es igual a ¿quién? A este f de p, todo esto vale para mi f de p, más ¿quién? Más un b sub 1 más el b sub 2. ¿Ok? ¿Qué me está faltando? Tengo que verificar, aquí no, tiene que ser igual a la suma de las derivadas parciales por el b sub 1, b sub 2, ¿no? Esto de acá, ¿qué significa? Como va de 1 hasta n, ¿qué es dónde va? El u es un subconjunto de Rn. Bueno, en mi caso, mi u es el propio R2, ¿no? Entonces, esto va a ir hasta el 2 nomás. Tengo que encontrar las dos derivadas parciales. Esto por aquí yo se los voy a poner. ¿Qué significa? Sumatoria, parcial respecto a la primera. El i ahora vale 1 con la primera, ¿no? En el punto P por el primer b sub 1. Más la parcial de f sub 2, x sub 2 en el punto P por el b sub 2. Y así me voy a ir hasta la enésima componente, ¿no? Eso significa esa sumatoria que están viendo por el b sub n, ¿no? Donde este b1, b2, bn son las componentes del vector b que nos hemos tomado nosotros. Entonces, tenemos que visualizar eso nosotros ahora. ¿Será igual a esa sumatoria esto? Vean, justamente este b sub 1, aquí yo puedo poner la parcial de f respecto a la primera componente en el punto P, por, ¿quién dice? Por, aquí está, ¿no? Por la primera componente del B, del vectorcito B. Mi B aquí es b sub 1. Entonces, por la primera componente del vector B, que sería b sub 1, más la parcial de f respecto ahí, la segunda variable en el punto XY. ¿Por quién? Por la segunda componente del vector b, que sería el b sub 2. ¿Esto cuánto vale? Vale en ambos casos 1 y esto vale 1. ¿No es cierto? Entonces vean acá, justamente son esos. 1 por b sub 1, 1 por b sub 2. Esto de acá, este b sub 1 y este b sub 2, básicamente son estas derivadas parciales, ¿no? Entonces está cumpliendo. Voy a reemplazar aquí. ¿Cómo lo puedo poner aquí? F sub p más la parcial de f respecto a x en el punto P, que es el xy nomás, por el b sub 1. Todo esto, como vale 1, 1 por b sub 1, es esto nomás, ¿no? El siguiente, vamos a borrar esto aquí. A ver, esto ya lo hemos anotado, esto lo voy a volver a poner aquí, esto es mi f de p, ¿ok? Y más que la parcial de f respecto a la segunda variable en el punto P por b sub 2, este otro, ¿no? La forma de escribir. Y ya está. Y ahora, ¿qué más me dice? Tiene que ser igual a eso. Y ya está escrito. Más un resto. Ese resto, ¿quién sería? Ya hemos logrado escribir esto, es igual al f de p más las derivadas, esas sumatorias serían las derivadas parciales, más un resto. Ese resto en nuestro caso, ¿quién es? ¿Quién sería el resto? No está aquí, ¿no ve? Para ponerlo, ¿quién sería el resto? Si yo le pongo aquí más 0, ¿afecta en algo o no afecta? No afecta nada, ¿no? Este sería entonces mi resto, mi R de B. Y ya está. Vean, hemos podido escribir este f de p más b igual a un f de p más la sumatoria. Esa sumatoria son dos términos y está aquí, estos dos, más el resto. Y ya está, ese R de b sería el 0 nomás. Y el límite del R de b sobre el módulo del b, cuando el b se aproxima al 0, ¿cuánto vale? Vale 0 nomás. ¿Por qué vale 0? ¿Alguien me puede decir? Hay que verificar eso, que sea 0 también. ¿Es 0 o no es 0, jóvenes? Es 0. ¿Por qué 0? Porque el R de B es el 0 para mí. Es como 0, 0 sobre algo, 0 nomás. Límite de 0, 0. Se va a cumplir, ¿no? Es por lo tanto, la función, esta f que están viendo acá, es una función diferenciable. Es para que sea diferenciable, no es suficiente que las derivadas parciales existan. Tienen que existir y además deben verificar esta igualdad que están viendo, ¿no? Tal como dice la definición. Tienen que verificar esa igualdad y que su límite de ese resto se vaya al 0. ¿Ok?
Entonces tengo que hacer eso para verificar que una función sea diferenciable. ¿Ok? Bien. Para un poco alargar, las funciones polinómicas, por ejemplo, cualquier función polinómica, siempre van a ser diferenciables. Se puede llegar a mostrar con esta misma forma, se puede llegar a mostrar que van a ser siempre diferenciables. Tomen en cuenta eso, ¿no? Las funciones polinómicas son funciones diferenciables. Aquí vamos a poner eso como una notación aquí. Las funciones polinómicas son diferenciables. ¿Ok? Pero tendríamos que verificar usando esto. Vamos a tomar en cuenta eso. ¿No? Habrá otro criterio para poder decir, miren, probar así para que sea diferenciable es demoroso, ¿no? Incluso tenemos que hacer un poco de análisis aquí todavía, escribirlo como esta suma es igual, verificar que ese resto, ese límite sea cero, ¿no? Está un tanto complejo, pero vamos a ir a medida que vayamos viendo algunos resultados que se lo va a hacer un poco sencillo verificar. ¿Ok? A ver, el siguiente lema. Este lema de acá se puede llegar a probar justamente con la definición de diferenciabilidad. Con esto aquí arriba se puede llegar a demostrar. Pero, ¿qué dice este resultado? Este resultado me está diciendo que una función es diferenciable en un punto P, ¿no? Perdón, si una función es diferenciable en un punto P, entonces la función es continua. Vean, eso de acá de cálculo 1, mire que se mantiene. Ustedes recuerden, una función es derivable. Si una función es derivable en el punto P, significa que la función es continua, ¿no? Si f es derivable, entonces la función es continua. Al revés no se cumple. Si la función es continua, no significa que la función sea derivable, ¿no? Esto era en cálculo 1. Y aquí se está permaneciendo. Si la función f es diferenciable en ese punto P, tu función va a ser continua en ese punto P. También se cumple lo siguiente. Si la función es diferenciable en ese punto P, las derivadas parciales existen, ¿no? O sea, f posee derivadas parciales, ¿no? Y la tercera más que dice, si la función es diferenciable, la función admite derivada direccional. Y eso es súper interesante. Entonces, si mi función es diferenciable, ya sé que mi función va a admitir una derivada direccional en el punto P, ¿no? En la dirección de cualquier vectorcito B. Y va a valer esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula aquí, ¿qué está diciendo? Esta fórmula es súper interesante porque aquí me está dando lo siguiente, ¿no? Si la f es diferenciable, ¿no? Si la f es diferenciable, ¿qué voy a poder hacer? Dice, ¿no? F admite derivada direccional. Entonces va a existir esa derivada direccional, sí o sí. Y esa derivada direccional lo puedo escribir, dice, como la sumatoria, ¿no? De las derivadas parciales multiplicadas por los b sub i, ¿no? Es el vector dirección. Entonces simplemente voy a encontrar las derivadas parciales y lo voy a multiplicar por el vector dirección. B sub 1, B sub 2 y así. Nada más. ¿Ok? Entonces ahí está una forma de encontrar las derivadas direccionales. Y otro detalle también, ¿no? Si la función es diferenciable, voy a poder hacer esto. Lo que están viendo acá. Vean, tienen la parcial de f, de la parcial, ¿no? De este vector. Este vector aquí está, es un vector b, pero multiplicado por un escalar alfa en el punto p. ¿Qué me está diciendo? El escalar no le afecta nada, puede salir. Va a ser alfa por la derivada parcial de f en la dirección b en el punto p. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? La parcial de f, ¿no? De la parcial, ¿no? El vector de dirección es ahora b más b doble en el punto p. Entonces, eso es igual a la parcial de f respecto a b en el punto p. La parcial de f respecto a b doble en el punto p, ¿no? O la parcial de f en la dirección del vectorcito p en el punto p, ¿no? Ahí está, se va a cumplir todas estas condiciones de derivadas direccionales, ¿no? Entonces, siempre y cuando mi función sea variable. Entonces, acá ya, mira que lo teníamos, ¿no? Diferenciable, entonces implica que es continuo. Si es diferenciable, sus derivadas parciales existen, perfecto. Si es diferenciable, la direccional existe, admite derivada direccional y también se puede escribir esa derivada direccional de la siguiente forma, ¿no? Como una sumatoria de derivadas parciales por los b sub i. Bien.
Y la última más, ¿no? Que es interesante al momento de usar, pero aparece muy poco en los problemas que les he planteado para que hagan en la práctica. Bien. Otra batalla más que necesitamos saber para avanzar un poquito más es la siguiente definición, ¿no? Voy a tomar una función U de U a R, ¿no? Este U está dentro de Rn, ¿no? Es una función real de variable vectorial. A ver, definiciones. ¿Qué quiere decir que la función f es de clase C0? ¿No? Significa esto, a veces ponen así, f pertenece a C0. ¿Qué significa esto? Que la función es continua, ¿no? Entonces, f es de clase C0 si f es continua. ¿Cuándo va a ser de clase C1? Cuando existan en cada punto x que pertenece a este u las derivadas parciales y ellas sean continuas, ¿no? A ver, de clase C0 si la función es continua. ¿Cuándo es de clase C1? Cuando van a existir las derivadas parciales y estas tienen que ser continuas. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser de clase CK? Cuando posee derivadas parciales en todos los puntos de U y las funciones, ¿no? Estas de acá sean de clase CK-1. ¿Ok? Entonces, esta es miren, ¿cuándo va a ser de clase CK? Repito, estamos generalizando. Por ejemplo, ¿cuándo sería f de clase C2? A ver, según esto, jóvenes, a ver, agarren la 3, agarren la 3 y díctenme, ¿cuándo sería una función de clase C2? ¿Cuándo va a pertenecer a este conjunto? ¿Cuándo? Según esto, a ver, cambien la K por el 2 nomás ahora. Estamos generalizando ya con esto. ¿Cuándo es de clase C2? Cuando las derivadas parciales existan, ¿no? Cuando las derivadas parciales de cada variable existan. ¿Y qué más? Dice, estas funciones, las mismas, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser de clase, como esto era 2, reemplazamos 2 menos 1, 1. Tienen que ser de clase C1. Y estas son de clase C1. Entonces, miren, para que sea de clase F sea de clase C2, ¿qué tiene que ser? Las derivadas parciales tienen que existir y además tienen que ser de clase C1. ¿Qué significan que sean de clase C1? Aquí arriba está. Van a ser de clase C1, nuevamente, cuando las parciales existan, ¿no? De estas funciones, ¿no? Aquí dicen, cuando las derivadas parciales de esta función existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta de acá, ¿cuándo son de clase C1? Cuando las parciales de estas funciones, que puedo poner respecto a un XJ, de estas funciones, esto de X sub I, ¿no? De estas funciones existan, tienen que existan, y estas mismas sean continuas. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo a clase C2. Las parciales existan y además las parciales de segundo orden existen y también sean continuas. ¿Ok? A eso se refiere entonces cuando sea de clase C2. Bien, ¿y cuándo va a ser de clase C infinito? Si la función es de clase CK para cualquier K mayor o igual que 0. Bien, ok. Estas son definiciones que no tenemos que saberlas justamente para el siguiente teorema, que es clave para saber cuándo una función es diferenciable, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, cualquier función de clase C1 es diferenciable, ¿no? Cualquier función que sea de clase C1 va a ser diferenciable. Entonces, para que sea de clase C1, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que las parciales existan y además esas mismas sean continuas. Y eso es fácil. Puedo calcular las derivadas parciales y verificar si son continuas, ¿no? Y ahí es fácil porque a veces nos salen polinomios, funciones trigonométricas y nos damos de cuenta si son continuas o no rápidamente. Entonces, verificar que una función sea de clase C1 es mucho más fácil que hacer, por ejemplo, yo les digo, muestre que la función f es diferenciable. Entonces, un camino sería lo siguiente. Ustedes probar que la función sea de clase C1.
Si es de clase C1, por ese teorema que van a implicar que la función va a ser diferenciable, y así de rápido, ¿no? Y para que sea de clase C1, ¿qué tengo que verificar? Verificar que las parciales existen, puedo calcular eso. Existen, son continuas, por lo tanto es diferenciable, así de inmediato, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos evitando usar la definición que les he mostrado en el ejemplo, ¿no? Porque para que sea, aquí, por ejemplo, ¿dónde está? No, no es esta. Aquí arriba le he puesto. No, no es tampoco aquí. Aquí está justamente, ¿no? La definición. Esta función es una función polinómica. O sea, por definición, veamos si es diferenciable, hemos dicho, ¿no? Hemos verificado que era diferenciable la función. Pero por el teorema hubiera verificado simplemente si las parciales existen y son continuas. Aquí, por ejemplo, aquí están las parciales. Existen, ¿no? Para cualquier punto existen, es uno en ambos casos. ¿Son continuas? Sí, son continuas, son funciones constantes, ¿no? Entonces van a ser continuas en todo punto, ¿ok? Es por el teorema, puedo decir que la función va a ser diferenciable, sin necesidad de estar haciendo este cálculo, ¿no? Que aquí igualando, todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, miren, la función aquí la he puesto simple. Si le hubiera puesto todavía un x cuadrado más y cuadrado más 2xy, por decirles, tenemos que hacer un poco más de cálculos, ¿no? Teníamos que armar, encontrar el resto, verificar si el límite del resto sobre la norma vale cero, ¿no? Se hace una tarea ardua de verificar que la función sea diferenciable. Bien. Entonces, para que sea diferenciable, ya saben ahora verificar simplemente que las parciales existan y ellas sean continuas. ¿Ok? Solamente eso. Y ahí está ya, pues, nuestro resultado, ¿no? Que es súper interesante. Entonces, en los polinomios se puede aplicar de la misma forma este ejercicio, este resultado. En polinomios, en otro tipo de funciones también. A ver, ¿qué quiero poner? Unas cositas más quiero detallar aquí. Aquí podemos escribir también lo siguiente. Todo lo que les he mencionado, ¿no? Hay uno, todo polinomio es de clase C1. ¿Ya? Este es un resultado. Todo polinomio es de clase C1. Por el teorema, entonces todo polinomio, ¿cómo va a ser, jóvenes? ¿Cómo sería? Todo polinomio es de clase C1. Por el teorema, todo polinomio es, entonces, por el teorema, ¿cómo saco un numerito? Por el teorema 4, 4, el polinomio o todo polinomio es diferenciable. Todo polinomio es diferenciable. ¿Ok? Entonces, ya está. Es fácil verificar que sea de clase C1. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer para verificar que sea de clase C1, jóvenes? Una función. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar que las derivadas parciales existan y ellas sean continuas, ¿no? Suficiente para verificar que sea de clase C1. Y si es de clase C1, la aplicación va a ser diferenciable, ¿ok? ¿Para qué he hecho esto? Justamente para lo siguiente, y es hablar de los gradientes, ¿ok? El gradiente de una función. Entonces, antes me voy a ir aquí, creo que están muy pegados estas cositas, vamos a botarlos más aquí abajito. Ahorita llegamos a estos resultados. A ver, aquí está. Definición. Vector gradiente. En la anterior clase, un estudiante ya me estaba utilizando el vector gradiente, todo eso, todavía no lo habíamos hecho. Sea f una función, vean, este u nuevamente es un subconjunto de Rn, ¿no? Una función real de variable vectorial. Definida en un abierto u dentro de Rn, ¿no? Esta función es diferenciable en un punto P. Ya sabemos que es una función diferenciable, ¿no? Entonces, el gradiente de esta función en el punto P
es este vector que están viendo aquí, que lo voy a denotar con esa nabla. Esto significa, es una nabla esto, un triángulo invertido de f de p, ¿ok? Significa gradiente de la función f en el punto P. Como ustedes están observando, es un vector. ¿De cuántas componentes? De n componentes. Sus componentes, ¿quiénes son? Justamente las derivadas parciales de mi función diferenciable, ¿ya? Un detalle también importante. No es suficiente que estos elementos existan para decir que este vector es un vector, es el vector gradiente. Para llamarlo vector gradiente, sí o sí, esta función tiene que ser diferenciable. ¿Ok? Sí o sí tiene que ser diferenciable la función para llamar a este de vector gradiente. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, vean, aquí están las derivadas parciales, pero para llamarlo nuevamente, para llamarlo vector gradiente, esta función f tiene que ser sí o sí una función diferenciable. Bien. Y ya. Entonces, por eso para mí era importante definir la parte de la función diferenciable. No cualquier vector que está compuesto por las parciales va a ser llamado vector gradiente, ¿no? Va a ser llamado vector gradiente cuando, nuevamente, ¿no? Está compuesto por derivadas parciales, pero además la función f es diferenciable. Aquí está clarito en la definición. Sea f una función real definida en un abierto U, diferenciable. Entonces, la función ya es diferenciable. Recién define el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente va a ser justamente este vectorcito. ¿Ok? Entonces, tiene que ser diferenciable mi función. Y ahora, calcular un vector gradiente también es fácil, ¿no? Esta función de acá se puede verificar que es diferenciable, ¿ok? Y una vez que verifiquemos que la función es diferenciable, podemos calcular su vector gradiente, ¿no? Su vector gradiente en este caso, y hasta como está mencionado aquí arriba, es fácil, ¿no? La parcial de nuestra función respecto a x. Bien, luego respecto a la segunda variable. Aquí, por ejemplo, respecto a x va a ser ¿cuánto? Coseno de x más la exponencial misma por la variable, la derivada de arriba respecto a x, ¿cuánto es? Y nomás, entonces ahí está. La misma exponencial por la derivada de aquí arriba respecto a x va a ser y nomás. Ahora, respecto a la variable y, ¿quién va a ser? Respecto a la variable y, en este caso aquí sería 0, aquí va a quedar la misma exponencial, ¿por qué? Por la derivada de aquí arriba, que va a ser respecto a y, x, ¿no? Y ahí está mi segunda componente. Y también puedo calcular ese gradiente en un punto dado, me pueden pedir en el punto 0, 1, entonces simplemente es evaluar. Aquí, por ejemplo, en lugar del x le ponemos el 0, en lugar del y le ponemos 1, en lugar del x aquí es nuevamente 0, ¿no? Coseno de 0, ¿cuánto vale eso? 1. Aquí, ¿cuánto va a ser? Exponencial de 0 es 1. 1 por, la y vale 1. 1 por 1, 1. 1 más este 1 es 2, ¿no? Aquí el x vale 0. Entonces 0, aquí va a ser igual. Aquí tengo 0. E a la 0 es 1. 0 por 1, 0 nomás, ¿no? Entonces simplemente encontramos de esa forma el gradiente de esta función. ¿Ok? A ver, otro teorema que también ya ahora voy a relacionar las direccionales con el vector gradiente, ¿no? Si la función f es diferenciable, se puede escribir, ¿no? Dice aquí, la derivada direccional de la función f. Ustedes saben, ¿no? Que si la función es diferenciable, la derivada direccional existe, ¿no? Eso por un teorema ya hemos visto, entonces existe. Y además, como existe, lo puedo escribir como ¿quién? Como el producto escalar del vector gradiente, ¿por quién? Por el vector dirección, ¿no? Este vector dirección aquí tiene que ser unitario, recuerden eso. Este vector B es un vector unitario. Aquí podemos poner vector unitario. ¿Ok? Entonces, ahí está otra forma también de determinar esto. Ahora acá, justamente aquí hay un ejemplito para que podamos trabajar. ¿Qué dice? Determine la derivada direccional. Esto nos va a servir más ratito, vamos a explicar este dibujito. Determine la derivada direccional de la función f de xy, x cuadrado menos y cubo, perdón, x cuadrado por y cubo menos 4y en el punto 2 menos 1, en la dirección de este vector, ¿no? Vean, la dirección del vector justamente es esta de acá. Es en el punto, dicen en el punto 2
menos 1 en la dirección 2, 5. En X es 2 se mueve, 1, 2, en Y 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí está mi vectorcito. O sea, el vectorcito B. ¿Ok? Tengo que encontrar entonces la derivada direccional. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Analizo, la función es un polinomio, ¿no? Entonces, como es de clase C1, va a ser diferenciable. Entonces, yo puedo calcular su derivada direccional, ¿no? De aquí, en solución le pondremos la derivada direccional. ¿Quién va a ser? Según esto, sería de mi función en un punto P, va a ser aquí. Viene el gradiente, me dicen. Nos pondremos el gradiente. Nuevamente, como mi función es un polinomio, es diferenciable. Perfecto. Entonces, el gradiente existe. Podemos determinarlo. ¿Quién va a ser? La parcial de mi función. Aquí también lo puedo anotar, ¿no? Respecto a X. Y aquí la parcial de mi función respecto a Y. ¿Por qué tengo que hacer producto escalar? Por el vectorcito B, ¿no? Pero una cosa, este vector B tiene que ser unitario, y en este caso no está siendo el vector unitario, ¿no? Tengo que volverlo unitario este vectorcito B, ¿ok? Entonces, antes de reemplazar, primero volvemos a nuestro vector unitario, ¿no? Notemos que B no es unitario, no es un vector unitario. Entonces tengo que volverlo unitario. Vamos a buscar otro vectorcito U. La misma dirección, solamente que más pequeñito, ¿no? Vean, este es el B, lo que quiero es un vector más pequeñito, nada más, ¿no? De tamaño 1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Encontramos el vectorcito B sobre el módulo del vectorcito B, ¿no? El módulo, jóvenes, ¿cuánto vale? 1 sobre cuánto sería. A ver, calcúlenmelo de manera directa. ¿Cuánto sería el módulo de ese vectorcito B? ¿Cuánto va a ser? Ya pues, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me están atendiendo? Ya les he perdido. Raíz de 29. ¿Cuánto? 9 es de 29. Raíz de 29, dicen. Ya, muy bien. Aquí va a ser 4, aquí va a ser 25, entonces sería 29. Entonces aquí va a quedar raíz de 29. ¿Por qué? Por el vectorcito B, que sería, lo voy a poner en forma de componente, ¿no? 2,5. Y ya está, ¿no? Este vectorcito ya es de tamaño 1, ¿ok? Ahora, como ya lo tengo, ahora también si quieren pueden ponerlo así, ¿no? Escribir 2 sobre raíz de 29, 5 raíz de 29, ¿ok? Ya está. Ahora ya tengo el vector unitario, no era unitario. Ahora sí voy a poder calcular la derivada direccional de mi función f en el punto, en un punto P. En mi caso sería el xy, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser la derivada el gradiente de mi función en el punto xy. ¿Por qué? Por mi vector unitario u. Reemplazamos. El gradiente está compuesto por las derivadas parciales en el punto xy. Aquí igual la parcial respecto a y en el punto xy. ¿Por qué lo multiplico? Igual escalarmente por el vectorcito unitario u. Me dictan la parcial de la función f respecto, aquí está la función f, respecto a x, jóvenes. ¿Cuánto sería? No sé si se nota o está muy pequeñito. Respecto a x, ¿cuánto sería? Aquí está la función respecto a x, jóvenes. Díctenme. 2x al cubo. Ya, 2xy al cubo. Respecto a y ahora. 3x al cuadrado y al cuadrado menos 4. Muy bien. Menos 4. Eso es en y, ¿no? Ahora lo voy a multiplicar escalarmente ¿con quién? Con el 2 raíz de 29, 5 raíz de 29. Producto escalar, ¿no? Ahora simplemente multiplicamos. Sería esta componente por esta componente. ¿Cuánto quedaría? 2 por este 2 va a ser 4 sobre raíz de 29. ¿De quién? De xy al cubo. Más, ahora todo esto por esto. ¿Cuánto va a quedar eso? 5 por 3 es 15
15 sobre la raíz de 29 de x cuadrado y y cuadrado. Estoy multiplicando, ¿no? Todo esto por esto. Componente a componente ya voy a multiplicar. Sería 5 por 3, 15 sobre raíz de 29 por x cuadrado y cuadrado. Menos, ¿quién? Menos 5 por 4, 20 sobre la raíz de 29, ¿no? Y ya me queda ya tengo así la derivada direccional. ¿Ok? Esto sería la direccional en la dirección no de mi función f de x, y. ¿Qué más me pedía? Decía en la dirección ahí, ¿no? En el punto 2 menos 1. Ahora sí, evaluamos esto en el punto, ¿en qué punto era? Olvidado. 2 menos 1. Entonces le pondremos aquí 2 menos 1. Donde vean x le van a poner 2, donde vean y le van a poner 1, ¿no? Sería aquí 4 raíz de 29. Aquí, ¿cuánto va a ser? 2 menos 1 al cubo. ¿Cuánto es eso? Menos 1, ¿no? Más 15 raíz de 29. 2 al cuadrado, 4 por y el cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1 nomás. Menos 20 raíz de 29. ¿Cuánto queda eso, joven? Aquí es negativo, 4 por 2, 8 sobre raíz de 29. Más, ¿cuánto es 15 por 4? 60 sobre raíz de 29 menos el 20 raíz de 29. Jóvenes, déjenme sumar. ¿Cuánto sería la derivada direccional entonces? En el punto 2 menos 1. ¿Cuánto sale? 32 sobre raíz de 29. 32 sobre la raíz de 29, ¿no? Y ahí está mi derivada direccional en ese punto. ¿Ok? Lo que me da, ustedes están observando, no es un vector, es un escalar, ¿no? En este caso, un escalar me está dando. Aquí cuando está solamente así, me da una función de dos variables, ¿no? Pero ya es reemplazando, ya me da un escalar. ¿Ok? De esa forma encontramos entonces ya nuestra derivada direccional. ¿Ok? Entonces está fácil. Encuentro el gradiente, lo multiplico por el vector dirección, pero antes tiene que ser un vector unitario. Lo primero que tenemos que verificar. ¿Ok? A ver, esta de acá. Para ustedes, ahorita jóvenes, van a mandarlo al WhatsApp. Vayan trabajando. Solamente voy a firmar el día jueves a los 15 primeros que envíen al WhatsApp, ¿no? Tienen la función, ¿no? ¿Qué tienen que encontrar? El gradiente de la función, inciso A. Inciso B, determine la derivada direccional de f en el punto 1, 3, 2 en la dirección 1, 2, menos 1. ¿Ok? A ver, trabajen jóvenes. Encuéntrenme el gradiente. Inciso A, ¿no? El gradiente de la función, ¿quién es? Inciso B, ya, derivada direccional van a poder encontrar. ¿Ok? A ver, trabajen ese pequeño problema ahí. Va a ser rápido. A ver si voy a mover esas cositas. Qué chistoso. ¿Ya? A ver. Al WhatsApp con una fotito le van a poner su nombre más. En la hojita o en el mensaje le ponen, van a mandar la foto y con su nombre más. ¿Ok? Para que ese día les pueda firmar el día. ¿Qué día nos toca? El día jueves. Ha sido una clase más teórica, ¿no? Con derivadas diferenciables, todo eso. Es que teníamos que hacerlo para definir el gradiente. No podíamos pasarlo así nomás.
A ver. No deja pausar la clase. ¿Cómo es eso? ¿Querían pausar? Ya. A ver, jóvenes, ¿ya lo tienen? Es una capturita y lo van a enviar. Jóvenes, ¿se entiende lo que tienen que hacer, no ve? Con ese ejemplo 5. A ver, tienen 2 minutos más los que van a enviar para que lo haga. Ya, lo hacemos, lo van a enviar, jóvenes, para hacerlo. Pero un ratingo, Listen. Ya, por lo menos alguien está haciendo. A ver, jóvenes, Espera un rato. lo haremos de la siguiente. Ya están enviando. Sí, van a enviarme a mi privado, no a nuestro grupo de WhatsApp. Al privado lo van a enviar, jóvenes. Porque si lo envían al grupo de WhatsApp, uno que otro va a ir copiando eso mismo, ¿no ve? Ya me ha llegado. Ya me han invadido. Voy a decir basta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tengo. 2, 4, 6.
Ya, jóvenes, quedamos aquí entonces. Ya han enviado lo que tenían que enviar. La respuesta es dependiendo, ¿no? Si han conseguido racionalizar o si no, sería menos raíz de 3 medios, ¿no? Lo que imagino que han sacado. ¿Han sacado eso? Sí le sé. Correcto. Ya, algunos han llegado también a lo mismo, pero no lograron racionalizar, entonces, pero igual está bien, o sea, no está mal. Por ejemplo, ¿cuánto me han sacado? Han puesto, era negativo, está bien, 3 sobre raíz de 6 que también está bien, ¿no? Porque ahí simplemente falta la racionalización o igual se deja ahí nomás, ¿no? Pero está bien en lo que se ha trabajado. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Sé que es un poco a veces está pesado estar frente a la computadora, no es lo mismo que estar en clases. Vamos a quedar el día hasta aquí y el día jueves continuamos. Esta parte ya de esta sección al menos. A ver, ¿dónde está? Quiero revisar un ratito, les voy a mostrar de nuestra guía. Al menos hasta la sección ustedes hasta, bueno, me falta un poco de aplicación, esa parte del incremento. Les voy a mostrar eso el día jueves, un poco de aplicación de las derivadas del vector gradiente, y luego entramos a la cadena, ¿no? Esto va a ser, es bonito la cadena, va a ser rápido. Luego nos entramos a diferenciales y planos, pero yo creo que toda la clase del día jueves va a ser de la cadena, para toditos, ¿no? De la cadena, básicamente. Y estaríamos la siguiente clase entrando a lo que sería planos, derivación, diferenciales y planos tangentes. Luego nos vamos a entrar a lo que sería derivación implícita y entramos a aplicaciones, ¿no? Máximos y mínimos, multiplicadores de Lagrange, es lo que vamos a entrar ya la subsiguiente semana. Bien, espero esta clase, yo creo que vamos a hacer básicamente la cadena, toda la clase vamos a dedicar a eso, haciendo ejemplos, mostrando las técnicas y todo eso. Bien. Bueno, quedaremos aquí jóvenes y nos encontramos el día jueves. ¿Está bien? Hasta luego, Bueno, Lice. entonces, Hasta luego, dice. buena tarde a todos. Chao, chao, que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego.